Fiscalía, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría. Permiso para solicitar la vinculación a proceso. Adelante. Su señoría, en términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se dicte auto de vinculación a proceso a María José Villacuña por el delito de sexting, toda vez que el 30 de agosto de 2020, siendo las 10:13 horas, mientras se encontraba en la Catedral Metropolitana de Chihuahua en una marcha convocada por la misma, difundió por redes sociales y sin consentimiento mensajes de contenido erótico y fotografías del pene del señor Santiago Amparán Lara, ocasionando un grave perjuicio en la intimidad del señor Amparán. Hechos que son constitutivos del delito de sexting, consumado instantáneamente, en donde intervino María José como autora directa en forma de acción dolosa, en donde resulta aplicable el numeral 180 bis, así como el artículo 17, fracción primera, artículo 18, fracción primera y artículo 21, fracción primera, todos estos establecidos en el Código Penal del Estado de Chihuahua, contando esta fiscalía con los siguientes datos de prueba que acreditan el hecho delictivo. En primer lugar, contamos con la denuncia del señor Amparán del 29 de agosto de 2020, de la que pone de conocimiento a esta autoridad que tras haber enviado dichos mensajes y fotografías a la imputada, ella pretendía hacerlas públicas por redes sociales sin su consentimiento durante una marcha para el 30 de agosto de 2020, situación de la cual se enteró a través de su amiga Diana Olvera Herrera. En segundo lugar, contamos con la declaración de Diana Olvera Herrera, integrante del grupo privado de WhatsApp Bellezas Prepa 7, quien tras al ver las fotografías que la imputada compartió a dicho grupo, pudo reconocer la habitación del señor Amparán, por lo que se comunicó de manera privada con la imputada, confirmándole que efectivamente se trataba del señor Amparán. Además, le exhortaba una marcha para la difusión de estas para el 30 de agosto de 2020. Además de la declaración, aporta capturas de pantalla respecto a los mensajes de María José. En tercer lugar, contamos con el informe policial homologado rendido por el agente Ricardo Martínez Álvarez, en donde informa la detención en flagrancia de la imputada el 30 de agosto de 2020 a las 10:15 horas en la Catedral Metropolitana de Chihuahua, en donde vio que portaba en mano un celular y estaba haciendo referencia a que estaba haciendo públicas las fotografías y la identidad del señor Amparán a través de sus redes sociales. En cuarto lugar, contamos con la declaración del señor Amparán el día de los hechos, donde reconoce ante esta autoridad las fotografías y los mensajes que difundió la imputada a través de sus redes sociales. En quinto lugar, contamos con la pericial de extracción de información del celular de la imputada, quien arroja que dicho dispositivo celular se encuentra vinculado a una cuenta en Facebook a nombre de María José Villacuña y en donde se realizó una publicación el 30 de agosto de 2020 a las 10:13 horas, en donde hace referencia a mensajes, fotografías y la identidad del señor Amparán. Mientras que para acreditar la probable responsabilidad de María José en la comisión del delito de sexting en agravio del señor Amparán, además de los datos de prueba ya enunciados anteriormente que sirven para los mismos efectos, contamos con, en primer lugar, la declaración de la imputada el 30 de agosto de 2020, quien reconoce que los días 11 y 13 de agosto recibió por parte del señor Amparán mensajes y fotografías de contenido erótico y sexual. Además, declara que el 30 de agosto de 2020 las hace públicas a través de sus redes sociales sin consentimiento previo. En segundo lugar, contamos con la declaración de Carolina Ocampo Osorio, quien es amiga de la imputada y compareció ante esta autoridad el 31 de agosto de 2020, en donde declara que exhortó a María José a difundir dichos mensajes y fotografías del señor Amparán en sus redes sociales. Todos estos datos de prueba se concatenan entre sí, acreditando que María José recibió los días 11 y 13 de agosto de 2020 mensajes y fotografías de contenido erótico y sexual por parte del señor Amparán, y fue el 30 de agosto que las difundió por redes sociales sin consentimiento alguno del señor Amparán, ocasionando un grave perjuicio en la intimidad de Santiago, al grado que siente que el mundo se le está viniendo encima. Su señoría, los elementos con los que cuenta esta fiscalía son idóneos, suficientes y razonables, que cumplen el estándar mínimo probatorio que requiere el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, acreditando el hecho que el Código Penal del Estado de Chihuahua tipifica como sexting. Además, donde se acredita la probable responsabilidad de María José en la comisión del delito de sexting. Por lo que solicito se dicte auto de vinculación a proceso a María José por la comisión del delito de sexting en agravio del señor Amparán. Es cuanto.
Defensa tiene el uso de la voz. Gracias, su señoría, con su venia. Su señoría, no podemos negar la afectación que presenta el señor Santiago Amparán Lara en relación con esta situación. Sin embargo, el momento en que la Fiscalía intenta acreditar la probable responsabilidad de la señorita María José, es evidente. Se están olvidando de la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual a la letra dice que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o una excluyente del delito. Y en este caso nos encontramos bajo un error de prohibición invencible, lo cual es un excluyente del delito. Si bien lo dijo la Fiscalía, el día 11 y el día 13 de agosto del año 2020, la señorita María José recibe fotografías íntimas e inadecuadas por parte del señor Santiago Amparán Lara, acompañados de mensajes obscenos y acosadores. Ella nos cuenta que se sintió asqueada y no supo cómo reaccionar, ya que a su mente llegó un terrible recuerdo que tiene con él, donde él intenta besarla y tocarle la entrepierna a la fuerza y sin su consentimiento. Ellos se conocen desde la preparatoria. El señor Santiago ha venido acosando a la señorita María José a lo largo de todos estos años. Sin embargo, en esta ocasión ella decidió parar el acoso. Su señoría, sabemos que ser mujer en estos tiempos no es fácil. Realmente no tenemos la certeza de que vayamos a llegar a la casa al final del día. Sin embargo, la Defensoría de los Derechos de las Mujeres cada vez tiene más auge en esta sociedad. Nos manifestamos, nos cuidamos y protestamos juntas, ya que muchas de nosotros tenemos terribles experiencias a costa del acoso de los hombres. Y esto es simple y sencillamente lo único que buscaba la señorita María José: unirse al movimiento. Ella no buscaba perjudicar al señor Santiago Amparán Lara. Y es por ello que, actuando bajo la asesoría que recibe por parte de su amiga, la señorita Carolina Ocampo Osorio, quien le dice: es necesario hacer una denuncia pública por medio de redes sociales. Hay una ley que nos protege, no nos podemos quedar calladas. Es por ello que consideramos que el actuar de la señorita María José está bajo un error de prohibición invencible. Ella estaba en cuenta que había una ley que la protegía y la incitaba a actuar de esta manera. Y estaba bajo la necesidad de cuidar a las demás mujeres de la comunidad. Esto lo sustentamos bajo la tesis aislada de número de registro 201371, bajo el rubro error de prohibición indirecto e invencible de la 10ª época, donde se constata que contamos con un comportamiento de estereotipo lícito en la sociedad. Esto haciendo referencia al ejercicio de los derechos por parte de las mujeres. Es por ello que consideramos que el actuar de la señorita María José no amerita una sanción. Esto, bajo los datos de prueba que también expone la Fiscalía. Como primer punto, tenemos la declaración y la denuncia del señor Santiago Amparán Lara, donde es evidente el trato déspota hacia el género femenino. La declaración de la señorita Diana Olvera Herrera, quien dice que el señor Santiago tenía juegos demasiado sexuales desde preparatoria y las nalgueaba. Ella asimismo anexa unas capturas de pantalla del grupo Bellezas Prepa 7, donde es evidente, la señorita María José no buscaba perjudicar al señor Santiago. Estaba preocupada por la seguridad femenina de la comunidad. La declaración de la señorita María José, donde nos relata por qué actuó de esta manera y qué fue lo que sintió. Y tenemos por último la declaración de la señorita Carolina Ocampo Osorio, quien ella acepta que le incitó a actuar de esta manera. Asimismo, con base en el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitamos la nulidad del dato de prueba consistente en la extracción de información del celular de la señorita María José, ya que inició 1 hora y 45 minutos antes de obtener su autorización. Consideramos se vulneran los derechos fundamentales de mi representada. Todo lo anteriormente expuesto, con base en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitamos un auto de no vinculación a proceso para la señorita María José Villa, pues ella estaba actuando bajo un error de prohibición invencible. Es cuanto, su señoría. Fiscalía tiene el uso de la voz. Su señoría solicita autorización para debatir respecto a la imposición de medidas cautelares. Adelante.
Su señoría, de acuerdo a los numerales 153 y 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se imponga a la imputada las medidas cautelares estipuladas en las fracciones quinta, séptima, octava y 11ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de asegurar la presencia de la imputada María José Villacuña en el procedimiento y evitar la obstaculización del mismo. Respecto a la fracción quinta del artículo 155 del Código antes mencionado, consistente en la prohibición de salir sin autorización del país y de la localidad en la que reside, esta en virtud de que se cuenta con el dato de prueba consistente en la opinión técnica sobre evaluación de riesgos procesales emitida por el evaluador de adultos Mario Ernesto Ramos Aragón, quien en relación al riesgo de incomparecencia al proceso informa que la evaluada no tiene dependientes económicos y que no existe dato a su nombre en el registro público de la propiedad, además de la gran facilidad con la que sale a viajar a Ciudad Juárez, Chihuahua, para visitar a su familia, así como a distintos lugares vacacionales como lo son Cancún y Guanajuato, por lo que resulta más que evidente que la imputada María José no cuenta con un arraigo a esta localidad, pues carece de domicilio propio y no tiene dependientes económicos que la obliguen a permanecer en esta ciudad. Es por eso que es necesario garantizar su presencia en el proceso, tal y como lo refiere el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En relación a la fracción séptima, consistente en la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a determinados lugares, solicitamos la prohibición de concurrir a reuniones que se deriven de la inicial protesta organizada por la imputada María José, ya que en atención al dato de prueba del informe policial homologado, los agentes aprensores refieren que en la protesta organizada por la imputada acudieron aproximadamente 20 mujeres, esto sumado al alcance mayoritario que pudo haber logrado la publicación en redes sociales, por lo que estas acciones podrían influenciar negativamente en todos los testigos que deban comparecer a rendir su testimonio sobre los hechos que nos ocupan, o en su caso, inducir a determinados actos que podrían obstaculizar el proceso, tal y como lo refiere el numeral 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el mismo sentido, se solicita la imposición de la medida cautelar estipulada en la fracción octava, es decir, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse por cualquier medio con la señora Diana Olvera Herrera en calidad de testigo y con el señor Santiago Amparo Lara en calidad de ofendido. Lo anterior para evitar influenciar en sus declaraciones. Finalmente, se solicita la imposición de la medida cautelar estipulada en la fracción 11ª, consistente en la prohibición temporal de su ejercicio de la actividad laboral como jefa del Departamento de Mercadotecnia de la empresa Imagen Corp, ya que como la propia imputada, en su declaración de fecha de 30 de agosto de 2020, es ella quien se encarga de las redes sociales de la empresa, que siempre se la pasa en internet, ya que necesita interactuar con muchas personas, por lo que existe el peligro latente de que pueda destruir, modificar o en su caso ocultar elementos de prueba que se encuentren en esta plataforma, ya que ya cuenta con una experiencia profesional de 5 años en el manejo de estas redes sociales, tal y como se corrobora con el informe sobre riesgos procesales antes invocado. Su señoría, dichas medidas cautelares resultan necesarias, idóneas y proporcionales para evitar su incomparecencia al proceso y asegurar su presencia en el mismo, por lo que con fundamento en los artículos 153, 154, 155, 156, 168 y 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita se imponga a la imputada María José Villacuña las medidas cautelares antes enunciadas por el tiempo que dure el proceso. Es cuanto. Defensa, ¿desea realizar alguna manifestación? Sí, señoría, con su venia. Esta defensa considera que las medidas ofrecidas por la Fiscalía
no son idóneas, necesarias ni proporcionales, sino que por mucho se violentan los derechos humanos de mi representada, la señorita María José Villacuña. La Fiscalía exige que se impongan las medidas consistentes en las fracciones quinta, séptima, octava y 11ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que existe peligro de sustracción y obstaculización por parte de la señorita María José, por lo que esta defensa lo combate de la siguiente manera. Dice la Fiscalía que existe peligro de sustracción por parte de la señorita María José, ya que a su apreciación no cuenta con arraigo en esta región, y porque además sale constantemente de la ciudad a visitar a su familia que vive en Ciudad Juárez, Chihuahua, y a razón de ello resulta necesaria la prohibición de salir del país sin autorización o de la localidad donde reside la señorita María José. Cabe señalar que en el propio informe de evaluación de riesgos el evaluador hace mención a mi representada que no cuenta con documentación migratoria para salir del país, que si bien es cierto que visite constantemente a su familia, este acto no puede ser motivo para la imposición de una medida cautelar del todo excesiva, ya que como ella hace referencia en su declaración de fecha 30 de agosto del 2020, es ella quien se hace cargo de los gastos de sus padres y de su hermano menor, lo que justifica razonablemente la necesidad de visitar constantemente a su familia, lo cual es su derecho y habla sobre la calidad de ser humano por su responsabilidad como hija y hermana. Además, la Fiscalía ha omitido mencionar que en ningún momento mi representada ha mostrado intenciones de evadir a la justicia. De acuerdo con el informe policial homologado, los agentes apresores señalan la actitud colaborativa de la señorita María José al momento de su detención. Por lo que refiere la Fiscalía, la necesidad de evitar la obstaculización en el proceso, es preciso mencionar que han quedado claras las intenciones de mi representada de proteger a sus semejantes y no de causar algún daño. Es una mujer responsable y con valores que ha mostrado disposición ante el proceso. La Fiscalía no cuenta con algún dato de prueba que sustente que la señorita María José podría destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba. Mi representada no podría influir negativamente ni a testigos o peritos, mucho menos intimidar o amenazarles. De acuerdo con el informe de evaluación de riesgos, no amenazó al señor Santiago, ni autoridad ministerial o servidores públicos, por lo que la Fiscalía se excede al insinuar dicha situación, porque no existe ni la mínima posibilidad de que esto ocurra. Esta defensa quiere señalar la oposición de la medida cautelar consistente en la suspensión temporal de su actividad laboral, ya que es su principal fuente de ingresos y, como ha referido anteriormente, es el sustento económico de sus padres y de su hermano que estudia en la preparatoria, por lo que no se puede suspender su actividad laboral, pues se dejaría a toda una familia en estado de abandono. Aquí, una muestra más que la solicitud ofrecida por la Fiscalía es violatoria a los derechos humanos. Es importante también señalar que en el informe de evaluación de riesgos se corrobora que mi representada no cuenta con antecedentes penales. Su señoría, con datos de prueba antes citados, ha quedado demostrado que no existe ni la mínima posibilidad de que mi representada pueda obstaculizar el proceso que se sigue en su contra. La señorita María José tiene toda la disposición de sujetarse voluntariamente al proceso, por lo que es prudente imponer la medida cautelar menos lesiva, es decir, la dispuesta en la fracción primera del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que refiere la presentación periódica ante el juez de control o la autoridad que su señoría señale, lo que garantiza por demás su presencia ante el procedimiento. Por ello, esta defensa solicita la observancia de mínima intervención al momento de imponer la medida cautelar, considerando que sí cuenta con arraigo en esta localidad, que data desde hace 5 años, según lo corroborado por el informe de evaluación de riesgos. Además, que cuenta con un trabajo formal y estable como jefe de departamento de mercadotecnia de la empresa Imagencon, lo que representa para ella múltiples responsabilidades en esta localidad, además de señalar la actitud pasiva y colaborativa de la señorita María José Villacuña al momento de su detención. Y por último, que el máximo de pena que corresponde al delito de sexting es por apenas de 4 años de prisión, por lo que la medida cautelar que esta defensa ha solicitado resulta ser la más idónea y proporcional ante el caso que nos ocupa. Es cuanto, su señoría.